Revelado, como una empleada pobre descubrió lo que 20 médicos no vieron en un millonario. La clínica local de San Pedro era un laberinto de pasillos interminables y voces apagadas. Allí, Valeria se movía entre pacientes y goteo de suero como un barco en aguas turbulentas. El peso de su mundo se apretaba en su pecho, su madre enferma en casa, sus hijos esperándola sin entender por qué mamá jamás estaba realmente ahí. Sus días eran tan largos como su agotamiento, y en medio de su marea de responsabilidades, un destello de esperanza iluminó la llegada del millonario, un hombre que podía cambiarlo todo. Su presencia era una mezcla de arrogancia y encanto, y los médicos lo trataban como un ícono. Pero Valeria no podía evitar ver más allá de esa fachada. Durante la evaluación, su mano temblorosa, el color pálido de su piel, algo no encajaba. Cualquier otro lo habría ignorado, pero no ella. Su instinto, el mismo que la había guiado a lo largo de los años, le decía que había un abismo entre las apariencias y la realidad. Sin embargo, sus advertencias fueron desestimadas. Es solo fatiga, dijeron. Su corazón se hundió al sentir que su voz no contaba. Esa noche, mientras sus hijos dormían, y su madre tosiendo interrumpía el silencio, Valeria luchó con la responsabilidad que la asfixiaba. La presión de cuidar de su familia la mantenía en pie, pero la voz de la verdad clamaba en su mente. ¿Valdría la pena arriesgar su trabajo por un paciente que los demás ignoraban? Una angustia interna la consumía. Los médicos la veían como una simple enfermera, pero su ser conocía el verdadero peso de la vida y la muerte. Se enfrentaba a un dilema desgarrador. Mientras su supervisor le instaba a alejarse del caso, un antiguo profesor de ciencias, un faro en medio de la tormenta, le habló. Valeria, no temas, tu instinto cuenta, investiga. Sus palabras fueron un bálsamo para su alma, y la chispa de determinación renació en su interior. Sería una lucha, sí, pero estaba dispuesta a arriesgarlo todo por lo que sabía que era correcto. La idea de que su descubrimiento podría cambiar el destino del millonario y salvarlo, se apoderó de su mente, generando una mezcla de adrenalina y temor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La búsqueda intensificó su angustia, y su valentía se entrelazaban en un ciclo voraz. Cuando se sintió lista para presentar sus hallazgos en la conferencia, el nudo en su estómago casi resultaba insoportable. La mirada de los médicos escépticos la observaba, dispuestos a derribar su valor. Con una respiración pesada, se acercó al micrófono, y en un instante, la sala pareció contener la respiración. Esto no se trata solo de números y diagnósticos, se trata de vidas, pronunció con firmeza. Los murmullos comenzaron a crecer, y el brillo de sus esperanzas relampagueó ante la inminente tormenta de rechazo. Todo parecía desmoronarse, pero en ese momento crucial, un estruendo interrumpió su discurso. La audiencia comenzó a inquietarse, y la incertidumbre llenó el aire como una niebla densa. Valeria se sintió confrontada, no solo por los murmullos de desconfianza, sino por el peso de su verdad, su pasión desbordada en una comunidad que, hasta ahora, no había visto lo que ella había descubierto. ¿Lograría aferrarse a su revelación, o el miedo la ahogaría? La tensión se cernía sobre ella, y su valentía comenzaba a desvanecerse. A la voz temblorosa de Valeria, el brillo de los ojos de algunos de los colegas comenzó a desvanecerse, pero entre la multitud comenzó a surgir un silencio inquieto, como si el aire estuviera cargado de electricidad. En su mente se agolpaban una multitud de pensamientos. Habré cometido un error. Tal vez debería haberme quedado callada. Pero la adrenalina corría por sus venas. Sabía que su caso no era solo un diagnóstico, era su esencia misma. La crítica se asomaba con un rostro familiar. Su supervisor, siempre severo y escéptico. Su mirada le decía que su presentación era un camino hacia el fracaso. Pero Valeria recordó la voz de su profesor, la validación que le había otorgado cuando las dudas la consumían. Enfrentando la adversidad, parecía descubrir una fuerza que había permanecido dormida en su interior, un coraje que latía con cada palabra que se disponía a pronunciar. Si no soy escuchada hoy, ¿cuántas vidas más se perderán por no repetir lo que sé?, se preguntó. Con cada segundo que pasaba, la determinación crecía, su voz se convirtió en un eco que resonaba en confianza. Sin pensarlo, decidió hacer una pausa deliberada, observando los rostros de sus compañeros. Buscaba humanidad en sus expresiones. Podría lograr que se cuestionaran su propio conocimiento. Los números son solo una parte de la historia. Cada paciente, cada manifestación de su enfermedad cuenta un relato único. Continuó, sintiendo cómo su firmeza impresionaba e incomodaba de la misma manera. La inquietud de su público ahora era palpable.
Algunos se retorcían en sus sillas, y Valeria sintió que había comenzado a abrir un pequeño deshielo en la muralla de desconfianza que la rodeaba. Manteniendo el tono, ahondó más en su análisis. Este hombre, que para todos es solo un millonario, tiene un trasfondo que no podemos ignorar. Existen factores ambientales, emocionales y físicos que juegan un papel fundamental en su salud, afirmó. Las palabras parecían levantarse como un desafío. Empleó el lenguaje técnico de su área con la familiaridad de alguien que ha pasado años llenando formularios y tomando decisiones en los momentos más críticos. Y así, entre el fervor de su presentación, Valeria comenzó a tejer un relato donde la empatía y el conocimiento se entrelazaban. Pero a medida que la energía en la sala cambiaba de dirección, su supervisor hizo un movimiento, se levantó de su asiento. Sus pasos resonaron con claridad en el silencio expectante, interrumpiendo el crescendo de su argumentación. «Esto es inaceptable», exclamó, su voz retumbando en los oídos de Valeria como un martillo en la fragilidad de sus emociones. Presentar conjeturas y apelar a la empatía es un riesgo que no podemos darnos. La ciencia no opera bajo ilusiones. Su carrera podría estar en juego, Valeria. Cada una de sus palabras se sintió como un grito de guerra, desafiándola. En ese instante, Valeria se planteó su propia realidad. Por un lado estaba el miedo a perder su trabajo, su estabilidad. Pero por el otro, un llamado interno que la instaba a levantar la voz por lo que creía. Consciente de que esta era una prueba decisiva tanto en lo profesional como en lo personal, su mente empezó a formular un plan. Si me cierran puertas aquí, tal vez sea el momento de darle un giro a mi vida. Esa era la chispa que encendía su ambición oculta, el impulso profundo de transformarse en alguien más. Mirando nuevamente a su público, sintió que la valentía se apoderaba de ella. Decidida a seguir su camino, comprendió que había llegado su momento. «Quizás no sea cierto que cada médico sepa todo lo que hay que saber», contestó con una firmeza renovada, «pero estoy aquí para hacer el cambio, y no solo por mí, sino por aquellos que no tienen voz». El murmullo en la sala comenzó a crecer de nuevo, pero esta vez había un cambio en el aire, una tensión palpable, una expectativa que flotaba y comenzaba a transformarse en apoyo. Sin embargo, lo que Valeria no sabía era que su confrontación no solo estaba en su mente y su entorno inmediato, sino que había un interés oculto que la observaba con atención. Se sentía como si un nuevo capítulo comenzara a abrirse, lleno de oportunidades, pero también plagado de peligros inesperados. ¿Podría Valeria sostener el rumbo en medio de la tormenta que se avecinaba? Este sería solo el inicio de su lucha, donde la perspectiva de perderlo todo se entremezclaba con la posibilidad de ser un faro de esperanza. La verdadera batalla estaba por comenzar. La sala quedó en un silencio tenso, como si los segundos se hubieran detenido. Valeria observó a sus colegas. Algunos murmuraban entre sí, mientras otros se esforzaban por mantener una expresión neutral. Su supervisor, que había sido una muralla de escéptico, parecía estar sopesando su reacción, una situación que despertó una mezcla de nervios y excitación en el vientre de Valeria. Era un momento crucial. ¿Estaba dispuesta a enfrentarse a la desaprobación que la rodeaba para defender lo que creía? Cada hora que había pasado preparándose para esta reunión le había proporcionado no solo datos, sino un profundo entendimiento de la importancia de su mensaje. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja de conformismo, con miedo a desafiar el statu quo. Sin embargo, hoy había cruzado una línea, la de ser un mero espectador en su propia vida. La necesidad de acción la invadió como un torrente. «Debo ser fiel a mi voz», pensó. La decisión de no dar marcha atrás nunca había sido tan clara. A pesar de las tensiones en el ambiente, un rayo de esperanza iluminó su interior. Tal vez las palabras de su supervisor no eran una sentencia condenatoria, sino un desafío. Se sentía viva, empoderada. Con un velo de roca en su determinación, continuó. «No estoy aquí solo para presentar argumentos basados en hechos fríos. Quiero desentrañar las historias humanas detrás de cada diagnóstico. El conocimiento clínico es vital, pero también lo es el entendimiento de la complejidad humana que cada paciente encarna». Sintió que los ojos de algunos colegas comenzaban a brillar. Eso le concedió aliento, como si su valentía estuviese afectando al ambiente progresivamente. Poco a poco, esos rostros serios parecían desdibujarse,
y en su lugar aparecían expresiones curiosas y abiertas. El supervisor mantuvo su postura rígida, pero Valeria supo que no podía rendirse. Se enfundó en la idea de que había personas que habían pasado por lo mismo en sus carreras. Aquellos primeros pasos titubeantes, las decisiones que casi derribaban su confianza. Si ella podía ser la voz que invitaba a una reflexión, tal vez inspiraría a alguien más a seguir un camino similar. Sin embargo, en el trasfondo de su triunfo personal, una sombra inquietante asomaba en su mente. ¿Quién se beneficiaría realmente de este cambio? ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias de mi determinación? Su cabeza estaba llena de preguntas, pero cada una la motivaba más a excavar en su inseguridad y reafirmar su compromiso. El verdadero reto es no solo en cómo presento esta información, sino en cómo puedo hacer que todos aquí reconsideren lo que creen saber. Concluyó, sintiendo que al deslizar esas palabras en el aire, estaba lanzando un sedimento de cambio. Se permitió una sonrisa ligera. Había comenzado a despertar un cambio posible, y ese cambio empezaba en su interior. Al finalizar su intervención, el murmullo en la sala pareció amplificarse, como si un torrente de alternativas surgiera de entre el silencio. Pero Valeria sentía que no todo estaba dicho. Había algo más que dependía de su próxima movida. ¿Y qué pasará si se cierran las puertas en este entorno? Esa pregunta comenzó a rondar la sala, suscitando más incertidumbre. Cuando se dispuso a sentarse, notó que las miradas se crudeaban sobre ella, cargadas de expectación. Todo se desvaneció, incluidas las críticas. El verdadero conflicto le aguardaba más allá de esa sala. Si su supervisor decidía imponerse a su mensaje, tendría que reaccionar, y en esa reacción podría encontrar tanto el final como el nuevo comienzo de su viaje. Pero, ¿realmente podría transformar esta experiencia en una oportunidad de crecimiento personal y profesional? Mientras las voces comenzaban a tomar forma, Valeria comprendió. La lucha apenas comenzaba, y para ganar, tendría que jugar sus cartas con astucia y determinación. Un nuevo reto se acercaba, y en el horizonte, la sombra de la confrontación con su supervisor se cernía como una amenaza latente. ¿Podría superar estas pruebas y emerger más fuerte que nunca? Con el murmullo aún resonando en la sala, Valeria sintió una oleada de adrenalina cruzar su cuerpo. La sensación de haber dado un paso audaz se entrelazaba con el miedo a la posible reprimenda. Mientras se sentaba, su mente giraba en 1000 direcciones. Había expuesto una perspectiva diferente, pero el verdadero desafío yacía en lo que ocurriría a continuación. Cada rostro parecía una nube de incertidumbre. ¿Qué vendría después? Su supervisor era conocido por ser implacable, un faro de tradición que iluminaba las sombras con su enfoque rígido y anticuado. En varias ocasiones había menospreciado ideas innovadoras. Los pensamientos de Valeria pululaban. Si él decide en contra de lo que he propuesto, tendré que estar lista para defenderme como nunca antes. Mientras sus compañeros comenzaban a reaccionar a su intervención, el ambiente se tornaba dinámico. Algunos se inclinaban hacia adelante, intrigados. Otros se sentían incómodos ante la disrupción. Decidió no dejarse afectar por la presión. En cambio, reflexionó sobre cómo había llegado a hacer ese primer gran paso. La balanza entre la conformidad y la autenticidad se había inclinado hacia el coraje. En esos momentos de duda, palpitantes y llenos de expectativa, Valeria pensó en el proceso de transformación que había emprendido. La mujer tímida que había evitado los conflictos había ido evolucionando hacia alguien que afrontaba los retos. Era un cambio lento, estructurado en pequeños triunfos, desde la defensa de sus ideas a la toma de decisiones cruciales en su vida personal. Esa transformación interna era su verdadera victoria ante cualquier resultado externo. Entonces se preguntó cómo podría asegurarse de que su voz resonara más allá de esa sala. «Necesito un plan», se dijo. Antes de la reunión, había comenzado a bosquejar un proyecto que vinculaba la narrativa humana con la práctica clínica. Los rostros inspirados de sus colegas se alzaban como un indicador de que no estaba sola en esto. Si lograba articular su visión y ganar su apoyo, tal vez podría desafiar la postura de su supervisor
y en el proceso reforzar su propia posición. Su mente se iluminó con la posibilidad de crear un taller que uniera el conocimiento médico con la empatía y el entendimiento de cada paciente. No es suficiente presentar datos, necesitamos una experiencia que cambie la forma en que interactuamos, pensó. El camino hacia la aceptación de su propuesta no sería sencillo, pero Valeria comenzaba a imaginarlo. A medida que su supervisor tomó la palabra, el silencio se hizo tangible. Sus palabras fueron un juego de emociones, una mezcla de críticas y un aprecio vislumbrado por la valentía de Valeria. No estamos aquí para hacer una revolución, dijo, pero al mismo tiempo ella detectó un destello de curiosidad en su mirada. Eso le otorgó una chispa de esperanza. Había una posibilidad, aunque tenue, de que esta confrontación se tornara en una conversación valiosa. En ese instante, Valeria se comprometió a seguir luchando. Además pensó, si él siente que la idea puede ser útil, aún quedará un camino a recorrer. Con cada respuesta que escuchaba, Valeria analizaba la forma en que sus colegas se involucraban en la conversación. Notó que algunos hacían preguntas retadoras, desafiando la perspectiva normativa. La sala crecía en intensidad. Si ella lograba conectar con ese ímpetu, el cambio no sería personal, sino colectivo. Las palabras de su supervisor sirvieron como un recordatorio de que la resistencia era parte del proceso de cambio. Mientras él seguía argumentando, Valeria comenzó a trazar estrategias en su mente. Cada opinión, cada apunte crítico, era una entrada precisa a esa lucha que solo comenzaba. Cuando finalmente le tocó responder, sintió que su esencia se desbordaba. Las emociones que había contenido se convirtieron en fuerza. Esto es más que un desacuerdo, es una invitación a evolucionar, declaró con determinación. El aire vibraba con la tensión latente de una batalla que apenas comenzaba. La mirada de su supervisor anunciaba que la tormenta estaba lejos de desaparecer, pero Valeria no retrocedería. El primer paso había sido dado, y ahora el verdadero desafío era ir más allá. ¿Podría convertir la resistencia inicial en un escalón para su crecimiento y, a su vez, transformar la cultura en su entorno profesional? Esa pregunta pendió en el aire, un eco de lo que estaba por venir. A medida que la reunión llegaba a su clímax, Valeria comprendió que no solo se trataba de su propuesta, sino de su capacidad para sostenerse en la convicción de lo que creía. El eco de sus propias palabras resonaba en su mente. Es una invitación a evolucionar. Reflexionó acerca de cómo había llegado a ese punto. Había mantenido el silencio por tanto tiempo, temerosa de ser ignorada y de perder la seguridad que el conformismo le ofrecía. Pero esa voz interna que había despertado en ella la llevaba a ubicar su lugar en el mundo, valiente y desinhibida. Al salir de la sala, se sentía enérgica, alimentada por el reconocimiento de su propio poder. Era evidente que el avance que buscaba iba más allá de lo profesional. Era una búsqueda personal, un viaje hacia la autovaloración y la consolidación de su voz. Reflexionó sobre cómo aquellas pequeñas interacciones, cada vez más audaces, se acumulaban para construir una nueva versión de ella misma. Sin embargo, la incertidumbre aún la acechaba. El supervisor había dejado claro que no sería fácil y que cada paso en esa dirección debía estar acompañado de evidencia concreta y justificaciones sólidas. Debo investigar más, pensó. La búsqueda de una comprensión más profunda de su propuesta se volvió prioritaria. Decidió sumergirse en bibliografía, desde estudios clínicos hasta relatos sobre la importancia de la empatía en el curar. La idea de un taller interactivo comenzaba a tomar forma, y cada detalle que ensamblaba era una forma de edificar su argumento. Más tarde, en casa, Valeria se sentó con una taza de té, rodeada de notas y libros. Era un entorno que solía considerar caótico, pero que ahora le brindaba claridad. Mientras leía, se topó con un testimonio conmovedor que describía la conexión emocional entre médicos y pacientes. Esto la llevó a pensar en la falta de espacios de diálogo en su propio entorno laboral. La cultura médica en la que había crecido estaba saturada de datos y estadísticas en lugar de historias humanas. Con cada página que pasaba, su determinación crecía. Necesito compartir estas historias, pensó. No podía solo proponer un cambio, debía ilustrarlo. Comenzó a esbozar un blog, un lugar donde pudiera entrelazar la narración de experiencias personales y profesionales, donde se pudiera explorar la empatía desde una perspectiva médica. Sería su voz, su manera de contribuir al cambio que tanto anhelaba.
En el proceso, Valeria halló un desafío más, la inseguridad respecto a mostrar públicamente sus pensamientos. La idea de ser juzgada, de que sus reflexiones pudieran ser consideradas irrelevantes o naif, la frenaba. Pero ese miedo se comenzó a transformar en un impulso. La escritura, pensó, no solo sería un vehículo para su mensaje, sino un refugio donde podría destilar y entender sus emociones. Días después de presentar su propuesta, Valeria fue contactada por un colega que había quedado intrigado por su audaz intervención. Él se ofreció a colaborar en el taller. Juntos comenzaron a discutir ideas, estructurando un plan que atraería a más miembros del equipo. La posibilidad de crear un espacio seguro para compartir experiencias resonó fuertemente en ambos. Las mentes se alineaban. Lo que antes parecía un camino solitario, ahora se convertía en un esfuerzo compartido. Aunque avanzaba con pasos firmes, la sombra de su supervisor aún pesaba sobre ella. Sabía que cada avance vendría acompañado de críticas. El camino hacia su propuesta no solo sería un ejercicio de liderazgo, sino también una prueba de resistencia ante la adversidad que enfrentaría. ¿Podría sostener su voz frente a la oposición? Mientras formulaba el taller junto a su colega, Valeria sintió una inquietante mezcla de aprehensión y emoción. El escenario estaba listo, y el desafío no solo debía ser enfrentado, sino también abrazado como parte de su crecimiento. Quedaba una pregunta en el aire. ¿Podrían realmente desafiar la cultura establecida y, al hacerlo, transformarse a sí mismos? La respuesta a esa inquietud se convertiría en el próximo capítulo de su historia. La semana siguiente fue un torbellino de actividades para Valeria. Con su colega al lado, comenzaron a esbozar los fundamentos del taller. El primer desafío fue definir el enfoque. ¿Cómo establecer un espacio donde las historias pudieran transformarse en herramientas para mejorar la empatía en la práctica médica? Mientras discutían, Valeria se dio cuenta de que ese espacio no solo era necesario, era vital para todos aquellos que, como ella, habían sentido la presión del deber sin la liberadora posibilidad de la conexión. Organizaron una reunión preliminar para presentar ideas. Valeria se sentía un mar de emociones, la presión por demostrar que su enfoque era válido y la convicción de que estaban creando algo importante. Cada presentación aumentaba su ansiedad, pero empezaba a comprender que en esa vulnerabilidad reside su fuerza. Si no hay autenticidad, no habrá transformaciones, reflexionó mientras preparaba sus notas para la reunión. El día llegó, y el grupo comenzó a reunirse. Valeria observó a su alrededor, percibiendo las tensiones acumuladas en cada rostro. Una médica mayor mantuvo una expresión escéptica, casi defensiva. La otra, una joven residente, emanaba una curiosidad palpable. Este es el momento, pensó Valeria, al prepararse para compartir su visión. La presentación transcurrió con nervios, pero también con la manifestación de una pasión que la sorprendió. Al compartir su idea del taller interactivo, notó cómo algunos de los médicos asentían, aunque otros cruzaban los brazos. El escepticismo del supervisor era casi tangible. Su mirada crítica se posó en cada fragmento de su propuesta. Valeria, me parece que lo que propones es interesante, pero ¿qué evidencia tienes para respaldarlo? Interpeló. Un nudo se formó en su estómago. La pregunta resonó como un eco de su propia inseguridad y empezó a temer que podría fracasar en su intento. Sin embargo, recordó las historias que había leído, los testimonios que revelaban la verdad detrás de la medicina. Con firmeza respondió, no se trata solo de evidencia cuantitativa, se trata de transformar nuestro enfoque, de validar la experiencia humana tanto como los datos. Sus palabras parecieron disolver un poco del hielo que había rodeado la sala. La osadía de presentarse sin apologías, con una clara invitación al diálogo, comenzó a cambiar el tono. Al salir de la reunión, Valeria sintió que estaba en un punto de inflexión crucial. Había dado un paso hacia lo desconocido, al enfrentar no solo a un grupo de colegas, sino a sus propias dudas. Sin embargo, a pesar de sus logros, la sombra del supervisor se mantenía sólida y fría. Sabía que debería hacer frente a la inminente crítica, y esta vez la voz de su miedo amenazaba con infiltrarse en su mente. A medida que se preparaba para continuar su desarrollo, una nueva revelación la golpeó. La inseguridad que había sentido al ser cuestionada por su supervisor no era solo un impedimento, era una oportunidad para crecer. Algo en su interior susurró que esta era una prueba de su resistencia, una forma de validar su voz en el mundo que deseaba transformar.
Sin embargo, Valeria comprendió que cada avance requeriría intensificar su preparación, armarse con datos, historias y sobre todo con la valentía de ser auténticamente ella misma. Con cada paso, su vínculo con la escritura crecía, así como la necesidad de compartir sus hallazgos. Mientras guardaba notas en su blog, notaba un cambio en su enfoque. Ya no era solo una escritora, era una defensora de un enfoque que podría repensar la relación médico-paciente. Esa búsqueda se estaba convirtiendo en el núcleo de su identidad profesional. Sin embargo, una inquietante pregunta persistía. ¿Podría sostener su convicción ante el primer tropiezo significativo? El tiempo se deslizó, arropando a Valeria en un mar de certezas y dudas. Sabía que el verdadero desafío estaba por venir, y estaba dispuesta a enfrentarlo. ¿Probaría su valía cuando el momento decisivo llegara? Los días siguientes transcurrieron entre lecturas y reflexiones intensas. Valeria dedicó cada instante libre a investigar enfoques alternativos en la medicina que priorizaban la empatía y la conexión humana. Se sumergió en estudios sobre la atención centrada en el paciente, reflexionando sobre cómo muchos médicos, atrapados en la rutina y la presión del sistema, habían perdido el contacto con la esencia de su profesión. Quería que su taller sirviera como un faro en medio de esa niebla. Valeria no solo recopiló información, también comenzó a escribir relatos cortos sobre sus interacciones con los pacientes. Cada historia era un reflejo de la vida y la dignidad de las personas detrás de los diagnósticos. Se propuso ilustrar cómo pequeños gestos de empatía podían transformar experiencias y facilitar la sanación. Su pasión se volvía cada vez más palpable a medida que esbozaba las narrativas, como si a través de cada palabra pudiera plantarle cara a sus miedos. Cuando se acercó el día de la próxima reunión del grupo, Valeria sintió que había evolucionado en su preparación. Los ensayos previos habían cultivado en ella una confianza renovada. Sin embargo, la presencia del supervisor aún la intimidaba. Era una sombra constante que amenazaba con desplazar su voz. No puedo dejar que esta duda me consuma, pensó antes de la reunión, infundiéndose un poco de determinación. La sala estaba llena de rostros familiares, pero la atmósfera era distinta. Valeria se sintió respaldada por las historias que había recogido, listas para ser presentadas. Al iniciar su exposición, notó que había un cambio en el aire. Los médicos parecían más abiertos, su voz resonaba con firmeza, y en sus ojos brillaba una chispa de conectividad. Valeria compartió una historia sobre un paciente que había sido olvidado, cuya voz había sido silenciada por la rutina médica. Cuento tras cuento, construyó una narrativa que delineaba cómo la empatía había cambiado la vida de aquellos que se sentían desconectados del sistema. Su supervisor escuchaba, y en algún instante, tan solo un instante, su expresión crítica se transformó en una leve sorpresa. Al concluir, Valeria sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. La sala se inundó en un silencio reflexivo. ¿Y si no lo entienden?, se preguntó, instante en que el supervisor alzó la mano. Valeria, has presentado un enfoque interesante y útil, pero esa palabra resonó con un eco ominoso. La médica senior interrumpió. Creo que es un enfoque necesario, pero ¿de verdad podemos implementarlo en nuestra práctica?, cuestionó. La sala se llenó de murmullos, y Valeria sintió la presión de un nudo que crecía en su estómago. Podemos comenzar con pequeños cambios, propuso ella, a pesar del tropiezo de sus nervios. La implementación de estas prácticas de forma gradual podría abrir espacios de comunicación. Tal vez incluso podríamos empezar con encuestas anónimas, dirigidas a pacientes sobre sus experiencias. Sin embargo, el supervisor no pareció convencido. Al final de la reunión, le acercó un cuestionamiento que dejó a Valeria tambaleándose. ¿Y si fracasas, Valeria? ¿Qué pasará con tu credibilidad si esto no resulta? Su corazón se detuvo un segundo. La pregunta la atravesó, resonando más allá de lo profesional. Era un reflejo de sus propios temores internos. ¿Y si me equivoqué al perseguir esto?, se susurró a sí misma. Mientras abandonaba la sala, con la tensión aún en el aire, Valeria sintió que una nueva dimensión del desafío se había desvelado. No se trataba solo de convencer a sus colegas, sino de tener el coraje de tomar un salto, incluso si el suelo era incierto. En su interior surgió una voz más fuerte que el miedo.
Tengo que demostrar que esto vale la pena. Dio un paso hacia adelante, decidida a ejercer su voz con aún más fuerza, pero quedaba una pregunta latente. ¿Podría encontrar el equilibrio entre sus ideales y la dura realidad de la medicina? La búsqueda de respuestas empezó a arder en su interior, y el reto estaba claro. ¿Qué pasaría si, al confrontar sus dudas, descubría un potencial oculto que cambiaría no solo su vida, sino también la vida de aquellos a quienes deseaba ayudar? El cielo grisáceo de aquel día reflejaba el torbellino interno de Valeria. La incertidumbre por el rechazo de su propuesta seguía dándole vueltas en la mente, pero al mismo tiempo, una llamativa curiosidad comenzaba a alzarse sobre sus miedos. ¿Hasta dónde llegaría su convicción por la empatía? La pregunta pulsaba en su pecho como un ritmo insistente que no podía ignorar. Valeria decidió que no podía dejar que los comentarios de su supervisor la detuvieran. Esa misma tarde, se sentó frente a su computadora, dejando que sus dedos fluyeran sobre el teclado. Se propuso redactar un plan detallado de implementación que respondiera precisamente a las preocupaciones que se habían planteado. A cada instante sentía que estaba en una lucha no solo contra la opinión de otros, sino también contra sus propias dudas. Lo que comenzó como una defensa de su propuesta, rápidamente se transformó en una oportunidad de autoexploración. Una vez más, escribió sobre los relatos acumulados, pero de una manera diferente, como si cada experiencia se convirtiera en una herramienta. Cuestionamientos se asentaron en su mente. ¿Qué era lo que realmente quería lograr? Valeria no solo deseaba introducir un método dentro del sistema, quería forjar un nuevo camino que priorizara el ser humano en el ámbito médico. Mientras construía su plan, se dio cuenta de que la clave no era solo definir las encuestas para conocer las experiencias de los pacientes. Necesitaba involucrar a sus colegas, hacerlos sentir parte del proceso. Así nació una idea. En lugar de una mera presentación, organizar un espacio de diálogo donde sus colegas pudieran expresar también sus inquietudes, abrir su visión hacia los pacientes y escuchar las historias que tanto tiempo habían pasado por alto. Esa noche, sumergida en el trabajo, Valeria se sintió más viva que nunca. La presión que había sentido se transformó en una energía renovadora. La experiencia de la reunión anterior dejó huella en su mente, empujándola a ser proactiva y no reactiva. La voz que había resonado con fuerza dentro de ella le recordaba que el cambio no vendría solo de la aceptación de otros, sino de su disposición para liderar, para ser la pionera. Al día siguiente, se dirigió al hospital con su nuevo enfoque. Sabía que debía compartirlo de inmediato. En la sala de descanso, donde el ambiente era más distendido, se acercó a unos colegas. Con entusiasmo, invitó a todos a una reunión en la que podrían discutir sus miedos y aspiraciones en torno a sus propios pacientes. La invitación despertó algunas sonrisas incrédulas, pero para su sorpresa, algunos médicos se sintieron intrigados y comenzaron a hacer preguntas. Sin embargo, también había quienes lanzaron miradas escépticas. ¿De verdad crees que esto marca una diferencia?, preguntó uno de ellos. Valeria sintió un repentino vacilamiento, pero rápidamente lo transformó en obstinación. Sí, creo que podemos generar un cambio. No debe ser tan difícil, respondió, consciente de que la fe en sí misma comenzaba a ajustarse como una segunda piel. El eco de su respuesta resonó en ella, fortaleciéndola. 2 días después, organizó la reunión que tanto había querido, un lugar de diálogo seguro para discutir cómo aportar una visión más humana a la medicina. Cuando llegó el día, la sala estaba casi llena, pero el nerviosismo comenzaba a asomar. ¿Sería capaz de sostener la conversación? Mientras se preparaba para tomar la palabra, se dio cuenta de que una nueva dimensión de su ambición profesional se desarrollaba ante ella. No se trataba solo de un taller sobre empatía, era el primer paso en la creación de una red de colaboración genuina entre colegas. Con determinación, empezó a hablar. Su voz era ahora clara y directa, y cada palabra que pronunciaba parecía nutrirse de la experiencia que había vivido. Empezó a compartir historias que resonaban en su propia alma, pero al elevar cada anécdota, sentía que también elevaba su integridad y pasión. Al finalizar, las miradas en la sala reflejaban curiosidad, y se preguntó, ¿sería capaz de confrontar sus propios enemigos internos y llevar esta conversación a un nuevo nivel? Un nivel que transformara no solo su vida, sino también la vida de todos aquellos que tocaran su trabajo. La tensión en su pecho aumentaba, pero por primera vez se mostraba emocionada en lugar de temerosa.
Sin embargo, mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que el camino hacia la transformación podría ser más complicado de lo que había imaginado. En el aire flotaba una pregunta que continuaba oprimiendo su pecho, provocando un eco inquietante. ¿Estaba realmente lista para enfrentar la resistencia que la esperaba? La reunión había sido un éxito inesperado. Valeria salió de la sala con la adrenalina bombeando a través de su cuerpo. Un ligero temblor le recordaba lo que había logrado. Las miradas de sus colegas, un mar de expresiones mixtas que abarcaron la curiosidad, la duda y, para su sorpresa, el respeto, se grabaron en su mente. Había sembrado la semilla de la empatía, pero la fertilidad del terreno aún era incierta. Durante los días siguientes, Valeria dedicó tiempo a procesar las conversaciones que habían tenido lugar en la sala. Los temas que surgieron, el anhelo de cambiar la forma en la que interactuaban con los pacientes, resonaban en su interior. Se dio cuenta de que, si bien había querido iniciar un diálogo, lo que realmente había hecho había sido abrir un espacio para que sus colegas se miraran a sí mismos y plantearan críticas constructivas sobre su práctica diaria. Sin embargo, con cada reflexión, crecía también la sensación de responsabilidad. Comprendía que no solo había despertado el interés, sino que, de alguna manera, había encendido una llama en quienes se sentían apagados. Esto representaba un desafío monumental. ¿Cómo sostendría esta conversación? Intentó no dejarse abrumar. Sería sencillo dejar que el entusiasmo inicial se desvaneciera, pero no estaba dispuesta a freír las expectativas de sus colegas. Fue entonces cuando tuvo una idea audaz. A medida que se acercaba el final de la semana, decidió implementar sesiones semanales en las que se explorara un tema relacionado con la medicina humana. Pero no serían solo reuniones. Quería que fueran talleres de aprendizaje donde cada médico pudiera compartir y reflexionar. Todo debía estar fundamentado en la experiencia real de cada uno, y principalmente en las experiencias de los pacientes. En los días que siguieron, organizó el primer taller, reunió testimonios, datos de su pequeña investigación y ejercicios de escucha activa. Cada fragmento de su planificación era un espejo de su disposición a liderar el cambio. Sin embargo, la sombra de la duda no la abandonó del todo. Mientras se preparaba para interactuar con sus colegas, la voz interna que había vibrado dentro de ella en el momento anterior, ahora le susurraba preocupaciones. La primera sesión llegó y la sala se llenó de nuevo. La tensión era palpable. Las sillas chirriaban mientras los médicos tomaban asiento, y Valeria intentaba leer los rostros que la rodeaban. Redes de desapego y escepticismo parecían formarse entre algunos de ellos, como velos impeditivos sobre un escenario que deseaba iluminar. Hoy, comenzó Valeria, vamos a hablar sobre la angustia del paciente. Necesitamos entender cómo nos perciben, cómo nuestras acciones pueden transformar su experiencia. Lo que sucedió a continuación le sorprendió. Al ser invocado sobre sus propios sentimientos hacia los pacientes, algunos compañeros se abrieron, hablaron de miedos, frustraciones y del desgaste que sentían a menudo. Con cada relato expuesto, Valeria sintió cómo su propio viaje personal se entrelazaba con el de sus colegas. Para muchos de ellos, era evidente que sus emociones habían sido silenciadas por años de práctica y rutina. El eco de sus palabras, sin embargo, reverberaba con una fuerza renovada. Esto no solo era un taller, se estaba convirtiendo en una terapéutica liberadora, una colecta de historias entrelazadas que buscaban redención y comprensión. Valeria empezó a notar que algunos de los más escépticos se estaban comprometiendo. Había cada vez más diálogos, más preguntas sobre cómo podrían avanzar en su objetivo de humanizar el cuidado médico. ¿Podrían forjar verdaderamente una cultura de empatía? Sin embargo, en medio de ese momento trascendental, una inquietante pregunta volvió a surgir en su mente. ¿Está realmente lista para liderar este cambio? ¿A arriesgar su propia seguridad profesional por el bienestar colectivo de todos? Era un dilema que no podía ignorar. A medida que las sesiones avanzaban y el interés crecía, la resistencia también comenzaba a aflorar, y con ella un enemigo oculto se asomaba, el temor a la confrontación. ¿Permanecería impasible ante quienes se opondrían a su visión? Esa pregunta retumbaba en su cabeza mientras la luz de la sala se atenuaba, dejando a Valeria en un mar de incertidumbre. Valeria respiró profundamente antes de entrar a la sala de reuniones una última vez. Estaba a punto de ofrecer su taller culminante, un evento que había planificado con esmero tras semanas de trabajo arduo y, sobre todo, reflexión personal. Se dio cuenta de que cada sesión anterior había sido un escalón en su transformación. Desde el primer momento de su intervención audaz en la conferencia,
Había aprendido a defender su voz y a utilizar su conocimiento no solo como una enfermera, sino como una auténtica líder en su campo. Al encontrarse frente a sus colegas una vez más, sintió los nervios y la expectativa en el aire. Sin embargo, esta vez la confianza también la acompañaba. Había crecido a través de cada interacción, cada resistencia y cada triunfo que había probado gestar en su entorno laboral. Esta confluencia la había llevado a un punto de inflexión crucial. Estaba lista para llevar la empatía en la atención médica a un nuevo nivel. Hoy, comenzó Valeria, destacando el tono de su voz, no solo discutiremos la angustia del paciente, vamos a escuchar en esencia su historia. Y de esa historia descubriremos cómo podemos ser más efectivos en nuestras intervenciones. Observó las miradas de sus colegas, que parecían mezclarse en un espectro de asombro y disposición. Había poco espacio para el escepticismo, solo el deseo de conectar y comprender. La dinámica fue sencilla pero profunda. Formó grupos pequeños y les pidió que compartieran anécdotas que les hubieran impactado. Historias de pacientes que habían marcado sus carreras, fracasos que habían sentido en su atención y victorias fulgurantes que les habían recordado por qué eligieron el camino de la medicina. La sala se llenó de un murmullo entrelazado, como si cada voz fuera un hilo que tejía una nueva trama de conexiones humanas. A medida que las historias se entrelazaban, Valeria se dio cuenta de que la magia de su taller no radicaba en el contenido, sino en el espacio seguro que había creado. Las defensas comenzaron a desvanecerse y lentamente los colegas dejaron de ser críticos y se convirtieron en aliados, todos comprometidos en fomentar un cambio real en sus prácticas. Pero el verdadero despertar llegó cuando se presentó el momento de la retroalimentación. ¿Cómo podemos implementar esto en nuestro día a día?, preguntó uno de los médicos jóvenes que había estado particularmente callado. Valeria sintió que el entusiasmo pululaba en el aire. Podríamos realizar sesiones como esta una vez al mes, donde analicemos casos concretos, exploremos las emociones detrás de cada experiencia y diseñemos protocolos que incluyan la voz del paciente, propuso uno de los médicos de mayor experiencia. Fue un momento de revelación. El diálogo fluyó libremente y al final de la sesión Valeria sintió una satisfacción profunda. El avance del taller había alcanzado más de lo que había imaginado. Fue ese reconocimiento, tanto interno como externo, el que selló su transformación. Ya no era la enfermera que temía ser ignorada. Había conquistado un espacio donde su voz ahora resonaba con fuerza y su instinto se probaba exitosamente. Con el tiempo, la propuesta que había presentado se materializó en un programa formal dentro de la clínica. El taller se convirtió en un espacio habitual, donde los médicos aprendían no solo de la ciencia, sino de la humanidad que acompañaba a su profesión. Valeria había emprendido un camino no solo hacia su desarrollo profesional, sino también hacia un reconocimiento genuino de su valor como persona y profesional. Finalmente, mientras salía de la clínica después de un largo día, Valeria sintió que había alcanzado algo significativo. Se había convertido en un agente de cambio, habiendo desafiado sus propios límites y transformado cada experiencia dolorosa en una fuente de motivación. Se giró por un momento hacia la clínica, sintiéndose orgullosa de lo que había logrado por sí misma y, sobre todo, por aquellos que atendía cada día. Era el testimonio de su triunfo personal, una transformación interna que había permitido que su voz hiciera eco en un sistema que necesitaba cambio. Había alcanzado una confianza sólida y dejaba una huella igual de profunda en sus colegas, todos ahora más dispuestos a escuchar y a aprender. Había conquistado su miedo con cada paso que dio, logrando no solo preservar su carrera, sino empoderarla con el significado que siempre había buscado. El viaje de Valeria había llegado a una resolución satisfactoria. Su vida personal y profesional estaban ahora irrevocablemente entrelazadas en una dirección que la llena de orgullo y propósito. Pero este nuevo capítulo de su vida no sería el final. Había mucho por hacer y compartir. ¿Y tú, estás listo para transformar tu vida y apoyar la voz de quien realmente quieres ser? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es esencial. Este es el momento de mostrar tu apoyo.
No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.